En día se pasará a sustentar nuestro artículo de opinión, lo cual se titula El impuesto a la renta y su importancia en la recaudación tributaria en el Perú, lo cual los autores son Arson Mamán Florisabel, Baco Techo Lorena Lisbeth, Concepción con Anderson Steven, Mendoza Socón Gracie Alexandra, Pérez Salazar Leo Alexis y mi persona Arce Bautista Jefferson Gerardo. Como una pequeña introducción, podemos decir que en este artículo de opinión abordará un tema muy importante, ¿no? Como bien se ha dicho, que es el impuesto a la renta y su importancia en la recaudación tributaria. Cuando hablamos básicamente de impuesto a la renta, nos estamos refiriendo a un tributo que se paga por los ingresos percibidos durante todo un año fiscal. Este impuesto es uno de los más recaudados anualmente por la SUNAT, como también hay otros tipos de impuestos, como el impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo. Cabe recalcar que la recaudación de tributos es la parte fundamental de ingreso del Estado, ¿no? Sin esos ingresos no sería posible poder mantener a todo un país, ya que sirven para poder pagar los gastos del Estado. Al pagar al día la obligación que tenemos con la SUNAT, nos estaríamos evitando todo lo que viene a ser las multas, las sanciones, entre otros. En el Perú existen 5 categorías del impuesto a la renta. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría. La primera categoría y la segunda categoría donde forman renta de capital. La cuarta categoría y la quinta categoría donde forman renta de trabajo. Y por último tenemos la renta de tercera categoría, donde en una sola engloba la renta empresarial. Es importante poder conocer que los pequeños empresarios cuenten con una educación financiera, lo cual aportaría en la economía del país, ¿no? Mejorando y de esa manera poder ayudar a las empresas cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Al mismo tiempo, estaríamos recibiendo beneficios que garanticen el desarrollo de la misma. Daremos a conocer un poco más sobre el tema tratado mediante la formulación de la siguiente pregunta. ¿Qué importancia genera el impuesto a la renta en la recaudación tributaria en el Perú? Si bien se sabe que al recaudar los impuestos se generan recursos para poder sostener los servicios que son brindados a los ciudadanos. Esto nos quiere decir que al recaudar el impuesto a la renta traerá un impacto positivo para el país, como para las empresas mismas. También se sabe que la recaudación tributaria es un grupo de actividades que son realizadas por parte de la administración. Esta está obligada a efectuar el pago de las deudas tributarias de todo contribuyente, para así poder dar término de ellas mismas. Como bien se dijo, al pagar el impuesto a la renta ante el recaudador, también se genera un impacto positivo para las empresas, ya que se sabe que toda empresa tiene que pagar tanto el IGB como el impuesto a la renta a la SUNAT, de tal forma que al momento de poder hacer su declaración jurada anual del impuesto a la renta, con el pago que se hizo a la SUNAT mensualmente, la empresa va a reducir su impuesto a la renta anual a pagar. En otras palabras, se puede decir que tanto las empresas como las personas naturales, al tener ingresos y estén afectos al impuesto a la renta, tendrán que pagar mucho más impuestos. Como bien sabemos, el impuesto a la renta ha sido establecido mediante una ley y esto va a traer consigo cosas positivas. Es por ello que se debe tomar con mucha responsabilidad y sobre todo se debe dar una verdadera importancia, ya que tales impuestos que van a ser recaudados mediante el ente recaudador, SUNAT, el Estado lo va a devolver mediante bienes y servicios que toda comunidad lo necesita. Es por ello que va a haber un impacto positivo de estos impuestos y se van a manifestar o reflejar mediante los servicios públicos y obras. Los servicios públicos, tanto como el servicio de educación, educación primaria, educación secundaria y educación superior, dadas por las universidades, como también el servicio de lo que es de salud, más conocido como el SIS, el servicio de energía eléctrica y lo que es el servicio de agua. Ahora, para las obras se están reflejando mediante la construcción de carreteras, hospitales, colegios, parques y por supuesto el mejoramiento de los mismos. Pero recalcamos que no todos cumplen con esta obligación, dando consigo ciertos efectos que no son nada benéficos para el país.
La regulación es importante para que el Estado pueda tener los recursos suficientes para brindar los bienes y servicios públicos que necesita la comunidad peruana. Pero también nos preguntamos cuál es la causa de que muchas personas no paguen sus impuestos. Una de ellas es el bajo nivel de educación de la población. Probablemente exista un porcentaje de personas que no conozcan de cómo realmente se tiene que pagar los impuestos. Otra causa es la falta de conciencia tributaria en los ciudadanos. Resaltar que a nadie le agrada el hecho de tener que pagar los impuestos, pero aún así es una obligación por parte de los contribuyentes. Y como última, la ineficiencia de la administración tributaria. Para poder ser eficiente con la administración tributaria, cada uno de los contribuyentes debe de cumplir con los pagos. El objetivo mayor que tiene la administración tributaria es promover la evasión de los impuestos. Sabemos que toda causa tiene consecuencias. Es por ello que la población, al no estar con una buena educación con respecto al pago del impuesto, trae consigo consecuencias negativas, ¿no? Tal vez no sepan cuánto pagar de impuesto a la renta, ya sea como persona natural y jurídica, ¿no? Ello le traería problemas con la administración tributaria, donde tendrían que pagar multas o cierre de su local. Las personas como sociedad, al no tener conciencia de cómo el entorno que les rodea puede no favorecer o perjudicar el desarrollo de su país, no poder ser formales, la SUNAT no podrá recaudar tanto impuesto. Por ello, los ciudadanos no podrán gozar de los beneficios del Estado, como por ejemplo las obras públicas, como carreteras, aeropuertos, entre otros, ¿no? La sociedad, al no poder reconocer y poder comprender los problemas que hay en su país, y al no poder pagar sus impuestos como se debe de ser, trae problemas en la sociedad, como por ejemplo aumenta la pobreza y no hubiera tantas obras públicas. Tenemos la argumentación. Según el gobierno peruano 2022, el impuesto a la renta está dividido en dos tipos de renta, que son la de capital y la de trabajo. En la renta de capital encontramos la primera categoría. Se encuentran todas las personas naturales que generan ingresos, ya sea por alquileres de algún predio o algunos bienes. Y la segunda categoría son las ganancias obtenidas por la venta de inmuebles, intereses por colocación de capitales, regalías, patentes, entre otros. Como segundo tipo es la renta de capital. Esta renta abarca dos categorías. La renta de cuarta, que están sujetas todas las personas naturales que ejercen trabajo de manera independiente, y la renta de quinta categoría. Esta categoría son las actividades obtenidas del trabajo personal en relación de dependencia. La unión de estas dos rentas, como es la de capital y la de trabajo, se obtiene la renta de tercera categoría, la renta empresarial, que se encuentra en todas las personas que cuentan con actividades comerciales, industriales, de servicios. Es por eso que podemos decir que los impuestos son los tributos que las personas, tanto naturales como jurídicas, pagan, permitiendo al Estado peruano mantener y financiar los gastos públicos, es decir, para la ejecución de obras como es la construcción de escuelas, hospitales y las carreteras. El dinero principalmente se obtiene de la recaudación tributaria, como nos menciona el diario El Peruano 2021. Es por eso que es de suma importancia poder pagar los impuestos respectivos para que este ingreso de dinero el Estado peruano pueda solventar los gastos públicos y podamos contar con buenos servicios de calidad, como es la educación, la salud y los servicios básicos, agua y luz. Además, el diario Gestión 2022 nos menciona que para el año 2021 la tasa de empleo informal del país fue de 76.8%, por lo cual tuvo un aumento de 1.5% más a comparación del año 2020. Estas cifras nos indican que muchos de los ciudadanos no tenemos una cultura tributaria, como nos menciona el autor Reategui 2015. Al hablar de los impuestos, hace referencia a los tributos, y es por ello que cada persona tiene la obligación de poder cumplir. Pero, ¿qué sucede si no se da este pago? Lo natural que pasaría es una evasión de impuestos. Según el autor Collosa, 2019, nos indica que es importante que todo el país comprenda las causas de un fenómeno tan complejo, como el bajo nivel de educación, la falta de conciencia tributaria, entre otros, porque solo así se podrá enfrentar estrategias para poder combatirlo. Por consiguiente, es muy importante mencionar que una cultura tributaria no solo busca una obligación, sino un deber por parte de todos los ciudadanos para lograr el desarrollo del país. Según el autor García, 2017, nos menciona que la cultura tributaria es la base de la recaudación y el mantenimiento del Estado. Es decir, que la cultura abarca un conjunto de comportamientos, de valores,
creencias y actitudes en una sociedad cuando se trata de impuestos y el cumplimiento de la ley. Por otro lado, al hablar de la administración tributaria, ella juega un papel fundamental en este organismo. Según el autor Carpio 2018, nos menciona: todas las autoridades tributarias del mundo tienen una oficina central y esta generalmente se encuentra ubicada en la capital del país. Asimismo, es el organismo de líneas responsables del cumplimiento de las leyes, reglamentos, ordenanzas y decretos, y además requisitos legales relacionados con el impuesto. Entonces, si pasamos a los efectos que vienen al no pagar o al no contribuir los impuestos, si la administración tributaria no llega a recaudar los impuestos necesarios por parte del contribuyente, va a generar una problemática con este ente recaudador de manera directa. Es por ello que Zavala para el año 2022 lo sustenta, que al no pagar los impuestos, el contribuyente puede recibir una multa. De igual forma, BBVA para el año 2021 también nos comenta que el efecto de no contribuir con los impuestos va a generar una problemática o una deficiencia en la sostenibilidad de los gastos públicos, ya sea como las obras tanto de colegios, hospitales, carreteras, plaza de armas. De igual forma, con los servicios públicos, tanto con el servicio de agua, servicio de educación, servicio de energía eléctrica y servicio de salud, que son servicios básicos que toda comunidad en el Perú lo necesita. Y finalmente, Reategui para el año 2016 también nos comenta un efecto que al no contribuir con estos impuestos, la sociedad pueda pagar más impuestos. ¿Y cómo así? Se preguntarán. Es decir, que al existir la omisión de este tipo de impuesto, se puede aumentar la carga tributaria o, en dicho caso, se puede aumentar la tasa de impuestos que ya existen. Para culminar, tenemos como primera conclusión que se ha demostrado que el impuesto a la renta, tanto para capital de trabajo y empresarial, es importante poder recaudarlo, pues aparte es uno de los impuestos más recaudados por la SUNAT, ¿no? Y donde también sirve para poder mantener a todo un país, a pesar que las empresas hoy en día son informales, lo cual equivalen a un 76%. El impuesto a la renta para las personas naturales y personas jurídicas siempre estarán ligados entre la ley del impuesto a la renta y el reglamento de la ley del impuesto a la renta. Esas leyes y la cultura tributaria es la base fundamental para todo negocio formal y sobre todo para que SUNAT pueda recaudar, ¿no? Se sabe que mientras más ingresos tenga, muchos más impuestos a la renta podrá recaudar SUNAT. Resaltando el objetivo del artículo, hemos dado a conocer lo importante que es recaudar el impuesto a la renta, que si bien sabemos que no se cumple del todo, lo cual trae graves consecuencias, ya que en el país hace falta de cultura tributaria, que permita que los contribuyentes se hagan cargo de pagar sus impuestos. Es por ello que se debe tomar las mejores decisiones por parte de la Administración Tributaria para hacer cumplir con este deber y hacer llegar la información adecuada para que más contribuyentes asuman su responsabilidad y puedan evitar salir perjudicados y puedan contribuir con un mejor desarrollo de nuestro país. Eso sería toda nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.